En la pregunta 4 nos entregan un gráfico. Dice, el gráfico adjunto presenta la composición elemental del cuerpo humano. Entonces acá nos dicen que hay un 65% de oxígeno, 4% de otros elementos, 3% de nitrógeno, 10% de hidrógeno, 18% de carbono, y nos dan ahí el gráfico de torta que representa esas proporciones. Entonces después nos agregan, tal como en el ser humano, los cuatro elementos más abundantes en el resto de los organismos vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y para recordar estos cuatro elementos es usual usar el acrónimo mnemotécnico CHON. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué porcentaje de los elementos CHON en el cuerpo humano corresponde a oxígeno? A ver, esta pregunta no es compleja, pero hay que saber muy bien interpretarla, porque acá si consideramos todos los elementos del cuerpo humano, claro, el 65% es oxígeno. Pero nosotros nos están preguntando, ¿este oxígeno a qué porcentaje solo de los elementos chon corresponde el oxígeno? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es ver ese 65% a cuánto correspondería si yo, esta parte del resto de los otros elementos, o sea, si yo sacara este 4%, ¿ya? Y me quedo solo con lo que es chon. Entonces, es recalcular a qué porcentaje correspondería el oxígeno, si es que ahora este 96% que son los elementos chon, pasara a ser el 100%, o sea, mi nuevo total. Yo debo sacar cuánto porcentaje es el oxígeno. Entonces acá hay una herramienta muy básica que a nosotros nos permite determinar rápidamente cuál es la respuesta, que es la regla de tres simple, ¿sí? ¿Por qué? Mire, lo que nosotros sabemos es que este 96%, ¿cierto? Que serían los elementos chon, ¿cierto? Le voy a poner acá. Este 96% del cuerpo humano ahora va a corresponder al total, ¿sí? Porque yo voy a quitar los otros elementos de mi análisis, entonces este va a ser el nuevo total sobre el cual yo debo ver qué porcentaje representa el oxígeno. Entonces yo puedo decir que este 96% corresponde al 100%, o sea, al total, mientras que el 65% de oxígeno yo quiero saber a cuánto corresponde, o sea, le puedo poner acá la letra X, ¿sí? Entonces, esto es una regla de tres simple, proporción directa, llámelo como quiera, pero cuando yo tengo acá una regla de tres, puedo hacer el producto cruzado y con eso yo puedo determinar cuánto vale el valor faltante. Entonces, acá yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que X sería igual a 65% partido en el 96 que queda solito. Sí, recuerde que en proporciones directas, en porcentaje, usted hace el producto cruzado y divide entre el valor que queda restante. Entonces, si usted se va a las alternativas, observe que la única alternativa que es equivalente a 65% dividido en 96 es la alternativa C, 65 dividido en 96 multiplicado por 100. Porque en la división y la multiplicación no importa el orden en el que yo la haga. Entonces, alternativa correcta sería la C, ¿ya? Acá, siempre que usted le den cierto porcentaje de un total y usted le quite algo a ese total y quiera volver a recalcular el porcentaje al que corresponde, entonces usted puede hacer una regla de tres. Vámonos ahora a la pregunta 5. Observe la pregunta 5. Esta pregunta es muy interesante, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos que hacer acá es aplicar las propiedades de las raíces. Justamente el objetivo de esta pregunta, ver si el estudiante sabe realmente cómo trabajar las raíces. Y observe acá que son raíces que dentro contienen otras raíces. Entonces, para yo saber qué es lo que me están preguntando en este ejercicio, lo que yo debo hacer primero es mirar las alternativas. Si usted mira las alternativas, fíjese que todas las raíces que aparecen en la alternativa pareciera que están reducidas a su mínima expresión. ¿Sí? Por ejemplo, raíz secta de 10 más raíz secta de 20, eso ya no lo puedo seguir trabajando porque está reducido a su mínima expresión.
Lo mismo raíz secta de 80, 2 raíz quinta de 40, ¿sí? Y así yo puedo ir observando que estas, todas estas alternativas presentan las raíces descompuestas y reducidas, ¿sí? Entonces, y eso ya me da un indicio de lo que yo debo hacer, es buscar la forma de ir reduciendo estas raíces y observe que la pista la tengo en el índice de las raíces en la alternativa, sale la raíz sexta. Entonces aquí usted ya al tiro tiene una pista de qué hacer, porque en su ejercicio no aparece ninguna raíz secta, aparecen raíces cúbicas, aparecen raíz cuadrada, pero ninguna raíz secta. Entonces acá hay que tener presente dos cositas. La primera es una propiedad importante de las raíces, que es la forma de calcular la raíz de una raíz. Hay una propiedad que dice que si usted tiene la raíz de índice n, ¿ya? De otra raíz que está dentro, que tiene índice m, de un número cualquiera, ¿sí? Asumiendo que estas raíces están bien definidas, entonces sacar la raíz enésima de una raíz mésima, o sea, la raíz de una raíz, se puede calcular sacando la raíz, pero con el índice igual al producto de los índices, o sea, la raíz n por m ésima del mismo valor. Por ejemplo, si usted quiere ver cuánto vale la raíz quinta de la raíz cuarta de 10, entonces esto por propiedad sería simplemente multiplicar los índices, 5 por 4 es 20, sería raíz veinteava de 10, ¿sí? Así es como funciona esta propiedad. Entonces, tiene una utilidad de que es que nos permite juntar todo en una sola raíz. Pero si usted observa en las alternativas, usted tiene una raíz de una raíz, ¿sí? O sea, hay una raíz metida dentro de otra raíz, o sea, yo puedo aplicar esta propiedad. Pero lo que me conviene antes es, si usted se fija, las raíces que están adentro, en este caso la raíz cúbica de 5 tiene un número afuera que está multiplicando. Lo que me conviene para aplicar la propiedad de una forma más sencilla es ingresar ese 2 dentro de la raíz. Y cuando usted hace eso, cuando usted ingresa un número que está fuera de una raíz, adentro de la raíz, usted tiene que ingresarla con cierto cuidado. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que 5 raíz de 3, ¿sí? Es igual a meter el 5 adentro como si no pasara nada, o sea, raíz de 5 por 3. Esto es incorrecto, ¿sí? Cuando usted ingresa un número dentro de la raíz, usted tiene que tener claro que lo que está pasando es esto. Mire. Si usted tiene 5 por la raíz cuadrada de 3, entonces usted primero va a transformar el 5 en una raíz cuadrada. Y 5, la raíz cuadrada de qué número es 5, esa es justamente la raíz cuadrada de 25. Entonces esto es raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 3. Y ahora sí, yo puedo juntar estos dos valores en una sola raíz. O sea que esto sería la raíz de 25 por 3. ¿Qué es lo que pasó acá? Que como raíz de 25 es raíz de 5 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado. Lo que pasa es que el número que estaba fuera de la raíz ingresa elevado al cuadrado en este caso, porque tengo una raíz cuadrada. Lo mismo ocurriría si yo tengo una raíz cúbica. Digamos que usted tiene 5 por la raíz cúbica de 9, ¿sí? Entonces, si usted quiere ingresar ese 5 dentro de la raíz, tiene que ingresarlo elevado al exponente que te indica el índice. Entonces, esto sería la raíz cúbica de ¿quién? De 5 elevado a 3 por 9. Esa es la forma correcta de ingresar un número dentro de una raíz, siempre elevado al índice que indica la raíz. Entonces, habiendo aclarado esto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Este término que es raíz cuadrada de 2 por la raíz cúbica de 5, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a reescribir y el 2 lo voy a meter dentro de la raíz cúbica. Entonces me va a quedar raíz cuadrada grande afuera y el 2, como lo quiero ingresar a una raíz cúbica, lo voy a elevar al cubo. Entonces me va a quedar raíz cúbica y adentro voy a poner el 2 elevado a 3. Pero 2 elevado a 3, ¿cierto? Me voy a saltar este paso. 2 elevado a 3 es simplemente 2 por 2 por 2, o sea, 8. O sea que te va a quedar raíz cúbica de 8 por 5. Y esto sería entonces la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 40, porque 8 por 5 es 40. Y ahora puedo aplicar esta propiedad de acá, donde yo junto esta raíz de una raíz en una sola raíz. Entonces, como no se indica ningún índice en la raíz de afuera, esto es una raíz cuadrada.
Entonces multiplico los índices, 2 por 3 es 6, y esto es la raíz sexta de 40. Entonces ahí ya tengo la primera raíz reducida a su mínima expresión en una sola raíz. Lo mismo voy a hacer con la que sigue. Si usted se fija en la raíz que sigue, ahora es la raíz cúbica la que está afuera y adentro está 2 por la raíz cuadrada de 10. Entonces primero voy a ingresar el 2 que está dentro de la raíz cúbica, lo voy a ingresar a la raíz cuadrada. Por lo tanto, debo ingresarlo elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 10. Pero como 2 al cuadrado es 4, me va a quedar 4 por 10. Entonces, nuevamente, voy a obtener raíz cúbica de la raíz cuadrada de 40, porque 4 por 10 es 40. Y aquí viene lo interesante. Acá, como no se indica nada, la raíz es raíz cuadrada, o sea, tiene índice 2. Y si multiplico nuevamente los índices, me va a quedar raíz sexta de 40, porque 3 por 2 es 6. Y mire qué maravilloso, hemos llegado a que tanto la expresión de acá equivale a raíz sexta de 40, como la otra expresión más también equivale a la raíz sexta de 40. Entonces usted tiene una vez la raíz sexta de 40 más otra vez la raíz sexta de 40. Eso no es más que dos veces la raíz sexta de 40. Y esa sería la forma entonces de resolver este ejercicio. Alternativa correcta, alternativa E. Vamos a pasarnos entonces a la pregunta 6, ¿sí? Usted tiene que ser siempre consciente del tiempo que va gastando por pregunta, ¿sí? Al menos usted tiene que tener una especie de reloj biológico programado para distribuir bien el tiempo por pregunta. Sí, recuerda que usted tiene 2 minutos y medio aproximadamente por pregunta. Entonces van a haber algunas preguntas, como las 6, que usted puede resolver sin hacer ningún cálculo, ¿ya? Y que esa no debiera tomarle más de 1 minuto. Y hay otras que tienen un poco más de cálculo y que esa le puede tomar a usted 3, 4 minutos, pero usted tiene que saber ir equilibrando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra tener esta programación en tu reloj para rendir la prueba? Es con mucho entrenamiento, ¿ya? Entonces, mire, pregunta 6. Considera los números reales A y B, ambos distintos de cero. Entonces, sigan mi consejo. Siempre que les digan la información así, usted tradúzcala a lenguaje matemático porque es más fácil de procesar. ¿Qué es lo que nos dicen? Que A y B son dos reales distintos de cero. O sea, ya sabemos que A y B no pueden ser cero. Entonces, ¿qué nos preguntan? Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones nos permite asegurar que la raíz de A menos B elevado al cuadrado sea igual a menos b? ¿Sí? Y nos dan una serie de informaciones que vamos a ir analizando una por una, ¿ya? Hay una manera muy rápida que no te toma más de 30 segundos para responder esta pregunta, ¿sí? Y acá tú tienes que tener muy claro un concepto, que es el de valor absoluto, ¿sí? Quiero que observemos lo siguiente. Vamos a explicar el por qué esta pregunta se puede resolver de manera muy directa. Resulta que cuando usted le calcula la raíz cuadrada a un número, por definición, la raíz cuadrada como número es un número positivo. O sea, si tú le calculas la raíz cuadrada al 9, se comete el error de decir que esto puede ser 3 positivo, y se le pone así, o 3 negativo. Esto es incorrecto, ¿sí? La raíz cuadrada de un número, por definición, es un número positivo. Por lo tanto, raíz de 9 es 3. Entonces, si tú lo piensas de la siguiente forma, imagínate que tú tienes ahora raíz de 9 adentro, pero el 9, como 9 es 3 por 3, tú lo escribes así, raíz de 3 al cuadrado. Resulta que la raíz de 3 al cuadrado, como 3 al cuadrado es 9, también te va a dar 3, ¿no? Porque raíz de 9 es igual a 3. Entonces, acá uno podría observar inmediatamente que si tú le sacas la raíz a un número que está elevado al cuadrado, es como si la raíz con el cuadrado se cancelaran. Y acá es donde uno puede llegar a una suposición incorrecta. Uno podría llegar a asumir que siempre es válido que raíz de un número al cuadrado es igual al número simplemente porque la raíz se cancela con el cuadrado. ¿Por qué digo que esto puede llevarnos a una suposición errónea? ¿Sí? Resulta que esto es válido solo cuando el número
del cual hacemos mención es positivo o cero. O sea, esto es válido solo cuando x es mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque resulta que si tú adentro tienes un número negativo elevado al cuadrado, digamos que tú le quieres sacar la raíz cuadrada a menos 3 elevado al cuadrado. Resulta que menos 3 elevado al cuadrado, como el menos está dentro del paréntesis, también se eleva al cuadrado. Entonces, como menos por menos es más, te va a quedar que esto es la raíz de 9 positivo. Y por definición, la raíz de 9 positivo es 3. Entonces, acá fíjese que no es válido esto de cancelar la raíz con el exponente, porque si así fuera, la raíz de menos 3 al cuadrado al cancelar debiera ser igual a menos 3. Pero ya vimos que es igual a 3. Por lo tanto, cuando usted le saca una raíz a un número que está elevado al cuadrado, el resultado siempre debe ser positivo. O sea, debe quedarte sin el signo del número. Es por esto que los matemáticos definen a la raíz de un número al cuadrado como una función muy especial. En realidad, la raíz de un número que está elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número, el valor absoluto. Y recordemos que el valor absoluto es la distancia de que tiene un número al cero. Entonces, si usted tiene acá la recta numérica y ubica el cero, el uno, el 2, menos uno, menos 2. Entonces, el valor absoluto de un número te indica exactamente a cuántas unidades ese número se encuentra del cero. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, calcular el valor absoluto de 2, te cuenta a cuántas unidades está del cero y está a 2 unidades. Entonces, el valor absoluto de 2 es igual a 2. Por el contrario, si tú quieres sacar el valor absoluto de menos 2, entonces, valor absoluto de menos 2, eso sería igual a contar a cuántas unidades está el menos 2 del cero. Y como esas unidades de distancia, el menos 2 también está a 2 unidades del cero. Entonces, valor absoluto de menos 2 es exactamente 2. Entonces, el valor absoluto tiene una definición bien interesante, ¿sí? Porque lo que busca es que el resultado te deje al mismo número en módulo, pero sin su signo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted le saca el valor absoluto a un número positivo, si el número es positivo, entonces el valor absoluto va a seguir siendo el mismo número. Entonces, el valor absoluto de x va a ser igual al número que está dentro cuando ese número es mayor o igual a cero. Pero si el número que está dentro del valor absoluto es negativo, te lo va a dejar positivo. Entonces, ¿cómo tú transformas un negativo a positivo? Multiplicándolo por menos uno. Entonces, si adentro, si este x fuera negativo, o sea, cuando el x es menor que cero, la definición del valor absoluto va a cambiar a el opuesto de ese número. O sea que el valor absoluto de x se define como x para los números mayores o iguales a cero, o se define como menos x, o sea, el opuesto, cuando ese x es negativo, menor que cero. Y esta es la clave, ¿sí? Porque esto es casi cultura general matemática, esto del valor absoluto, ¿sí? La definición. Entonces, si usted tiene claro acá que el valor absoluto es lo mismo que sacar la raíz de un número que está elevado al cuadrado, entonces esta pregunta sale súper directa, porque fíjate, ¿qué es lo que queremos asegurar? Que la raíz de este término a menos b, que está al cuadrado, sea igual a menos b. Pero raíz de este paréntesis al cuadrado, como a menos b es un número, ¿sí? Y este paréntesis, este número está elevado al cuadrado, entonces tú puedes decir lo siguiente, puedes decir que la raíz de a menos b al cuadrado es exactamente el valor absoluto de lo que está dentro, o sea, de a menos b. ¿Y qué es lo que tú quieres? Quieres asegurar que el valor absoluto de a menos b es exactamente el mismo número, a menos b. ¿Qué condición debiera cumplirse para que el valor absoluto de un número sea igual al número que está dentro? Debiera cumplirse esta condición que está acá. La única forma de que el valor absoluto de algo sea igual a ese algo es que ese algo sea mayor que cero. Entonces, ya creo que tenemos clara aquí cuál sería la respuesta. Fíjate que en el fondo el rol del X lo está tomando el A menos B. Entonces, ¿cuándo?
el valor absoluto de x va a ser igual a x cuando x sea mayor a cero, mayor o igual, da lo mismo. Entonces, lo que nos están diciendo es que el x, que en este caso es a menos b, tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué mayor estricto en este caso? Porque eh, si ya tenemos claro que a menos b es mayor que cero, entonces ya se asegura la condición, ¿sí? Entonces no es necesario incluir el igual para que esté asegurada la condición. Entonces, alternativa correcta acá, a menos b mayor que cero. O sea, la raíz de un número al cuadrado es igual al número cuando ese número es mayor que cero. ¿Ya? Así que esa sería la alternativa correcta. ¿Ya? Ahora, la otra estaban claramente para distraer, o sea, a menos b menor que cero. Esa es la parte contraria del valor absoluto, que es cuando lo que está dentro es negativo. ¿Sí? Esta me permite asegurar lo contrario. Esta me permite asegurar que la raíz cuadrada de a menos b al cuadrado es igual al opuesto de a menos b. ¿Sí? Y eso es simplemente b menos a. ¿Ya? Esta que está acá es incorrecta porque raíz de a cuadrado sería valor absoluto de a y raíz de b cuadrado sería valor absoluto de b. Y esta condición a mí no me permite asegurar que la raíz de la resta sea igual al número, ¿ya? Y la de acá no tiene mucho sentido porque me están en el fondo dando otra condición que no me aporta a la que está acá, ¿sí? Aquí me están diciendo que el valor absoluto de a más b es igual a más b, pero a mí no me interesa a más b, a mí me interesa la resta. Entonces la suma no me dice nada acerca de la resta, entonces esta no puede ser, esta tampoco y esta tampoco. Vámonos a la pregunta 7. Nuevamente nos desafían con un problema de raíces, ¿sí? Acá, de nuevo, esto no debiera significar ninguna dificultad si usted tiene claras las propiedades de las raíces, que en el fondo las raíces no es difícil acordarse las propiedades porque son propiedades como bien conocidas, que si usted las practica no se le van a olvidar. Entonces, son clásicos en el fondo de los ejercicios de matemáticas. Entonces, mire, observe que usted acá tiene raíz sexta de 4 por la raíz quinta de, perdón, la raíz cúbica de 5, ¿ya? Y lo que nos piden es calcular el valor de la multiplicación de estas dos raíces, ¿ya? Entonces, nos dan una serie de alternativas, pero fíjese que nuevamente acá todas las alternativas están expresadas como una única raíz. Entonces, lo que yo debo lograr para llegar a la respuesta es convertir esta operación en una raíz única. ¿Ya? O sea, no me sirve una respuesta que tenga dos raíces. Y para esto yo tengo que tener claras las propiedades. Entonces, vamos a ir primero descartando los distractores. ¿Por qué? Mire, hay una propiedad clásica de las raíces que me indica que si yo tengo dos raíces, raíz enésima de A por raíz enésima de B, ¿sí? Observe, el índice de la raíz debe ser el mismo en ambos. Entonces, es la propiedad del producto. Si yo tengo dos raíces del mismo índice que se están multiplicando, yo las puedo juntar en una sola raíz, pero con la multiplicación adentro de la raíz. O sea que raíz enésima de A por raíz enésima de B es igual a raíz enésima de A por B, ¿sí? Pero, ¿por qué yo estoy diciendo que esto, que es la propiedad que uno más conoce, que uno más utiliza? Te puede llevar un distractor, porque tú podrías decir, ah, son dos raíces que se están multiplicando, entonces yo voy a juntar todo en una sola raíz, ¿sí? Y como 4 por 5 es 20, tú puedes decir, ah, pero esto yo puedo juntar el 4 por 5, ¿cierto? Y eso me va a quedar la raíz de 20. ¿Y cuál es el índice? Bueno, algunos se equivocarán y multiplicarán los índices, ¿sí? Como es un índice 6 y un índice 3, te dirán raíz 18 de 20 y ahí ya estaría incorrecto, si ahí ya perdiste los 1000 puntos. Y otro, a lo mejor se recordarán de las potencias, dirán, ah, se están multiplicando, entonces los exponentes se suman. Y esos incautos te responderán raíz novena de 20, ¿sí? Entonces ahí esos dos tipos de personas ya perdieron, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una persona que tiene claras las propiedades? Dice, a ver,
Yo no puedo juntar estas dos raíces porque tienen índices diferentes. Lo que yo debiera lograr para poder juntar estas raíces, como se están multiplicando, yo solo las puedo juntar si estas dos raíces tienen el mismo índice. Entonces yo debo lograr obtener eso de ahí. Y acá usted tiene varias maneras de hacerlo, ¿sí? La primera es, bueno, esta propiedad es la que vamos a usar al final, ¿sí? La primera manera de lograrlo es usted pasando a potencia. ¿Por qué? Mira, recuerde que toda raíz tiene su escritura equivalente como potencia, ¿sí? Entonces hay una propiedad muy útil acá que dice que la raíz de orden n de un número elevado a otro número, lo va a poner p, siempre usted la puede escribir como una potencia de exponente fraccionario. Sería la base elevada a p dividido n. O sea, siempre que usted quiera pasar una raíz a potencia, usted debe escribir en el exponente un exponente fraccionario cuyo denominador sea el índice de la raíz. Entonces, por ejemplo, esto te permite trabajar este raíz sexta de 4. Tú el raíz sexta de 4, como el 4 adentro está elevado a 1, tú lo puedes escribir como 4 elevado a un sexto. Y ahí te queda como fracción. Lo mismo puedes hacer con esta. Raíz cúbica de 5, tú de manera análoga la puedes escribir como 5 elevado a un tercio. Porque el índice siempre debe quedar abajo adentro. Entonces tú podrías trabajar esto como potencias, ¿sí? Tú podrías decir, a ver, básicamente lo que me están preguntando, lo que me están pidiendo es que yo tome 4 elevado a un sexto y lo multiplique por 5 elevado a un tercio. Pero como las bases de estas dos potencias son distintas, lo que yo debo lograr es que las dos potencias tengan o la misma base o el mismo exponente. Pero el 4 y el 5 yo no puedo transformarlo a un número equivalente sin alterar la expresión. Pero el exponente yo sí lo puedo transformar para que me quede un exponente similar. ¿Por qué? Porque resulta que los exponentes fraccionarios yo los puedo manipular a mi antojo siempre y cuando no altere la fracción. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a tratar de que me quede en ambos exponentes me quede la misma fracción, ¿sí? ¿Cuál es más fácil? El un sexto convertirlo a un tercio. ¿Por qué? O el un tercio convertirlo a sextos. En este caso, lo que voy a hacer es tomar el un tercio y lo voy a amplificar por 2 arriba y abajo. Entonces me va a quedar 4 elevado a un sexto por 5 elevado a 2 sextos, ¿sí? Y acá usted puede notar lo siguiente. 2 sextos es lo mismo que el doble de un sexto. O sea que esto es 4 elevado a un sexto por 5 elevado al doble de un sexto. O sea, 2 por un sexto. Y propiedades de potencia. Cuando usted tiene un producto en el exponente, eso es una potencia de una potencia. Entonces esto es 4 elevado a un sexto por 5 elevado a 2 elevado a un sexto. Y lo que has logrado con esto es que te queden dos potencias que tienen el mismo exponente, un sexto, y se están multiplicando. Entonces, cuando las dos potencias tienen el mismo exponente, hay una ley de potencias que a mí me dice que yo puedo juntarlas en una sola potencia, manteniendo el exponente. Entonces, esto sería 4 por 5 elevado a 2, todo eso elevado a un sexto. 5 elevado a 2 es 25, entonces te va a quedar 25 por 4, 100 elevado a un sexto. Y acá usted ya está casi listo porque al final 100 es 10 elevado a 2. Entonces te va a quedar esto igual a 10 elevado a 2, todo eso elevado a un sexto. Y como es una potencia, entonces los exponentes se multiplican. Te va a quedar 10 elevado a 2 sextos, que eso es un tercio, o sea, sería 10 elevado a un tercio. Como no está en la alternativa, significa que tú debes convertirlo a raíz usando a la inversa esta propiedad que está acá. Si tiene una potencia de exponente fraccionario, tú lo puedes escribir como raíz, tomando el denominador, poniéndolo en el índice, y el 10, que es la base, elevándola al numerador.
que es 1, y 10 elevado a 1 sería 10. O sea, esta es la alternativa correcta, raíz cúbica de 10. ¿Habrá una manera más fácil de hacerlo? Claro que sí. ¿Cuál es la manera más fácil? La siguiente. Es usar un procedimiento similar, pero en este procedimiento similar lo que yo voy a hacer es, en vez de amplificar el un tercio ahí que estaba elevando al 5, lo que voy a hacer es escribir 4 elevado a un sexto, de modo que la fracción que esté acá sea un tercio. Y acá, los que son capos para las fracciones pueden notar que un sexto es lo mismo que un medio por un tercio, ¿sí? Entonces te va a quedar 4 elevado a esa multiplicación por 5 elevado a un tercio. Y como tengo en el primer factor, tengo el 4 elevado a un producto, entonces yo lo puedo escribir como 4 elevado a un medio, potencia a una potencia, elevado a un tercio, por 5 elevado a un tercio. 4 elevado a un medio no es más que la raíz cuadrada de 4, y eso es 2. Entonces te va a quedar 2 elevado a un tercio por 5 elevado a un tercio. Y como los exponentes son iguales, la ley de potencia me dice que yo lo puedo juntar. 2 por 5 elevado a un tercio, y eso es 10 elevado a un tercio, que ya vimos que es la raíz cúbica de 10. ¿Bien? Así que para los que ahí son un poco más capos con las fracciones, podrían haber seguido un procedimiento similar a este. ¿Ya? Vámonos entonces a la pregunta 8. ¿Ya? La pregunta 8 fue la primera pregunta sencillita que yo vi en este, así como para empezar, la primera pregunta que yo dije, ya, esta no es tan difícil y sabiendo propiedades básicas uno la puede resolver. ¿Ya? Sí, ¿qué es lo que dice esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 5 elevado a x por 2 elevado a x más y? Entonces acá, fíjate que tú tienes una multiplicación de dos potencias, 5 elevado a x por 2 elevado a x más y. Pero resulta que los que siempre tienen como muy claras las propiedades de las potencias, podrán recordar que cuando usted tiene un producto de dos potencias, o sea, a elevado a n por a elevado a m, el producto de potencias de la misma base equivale a mantener la base y sumar los exponentes. Entonces, como tú acá tienes una suma de exponentes, lo que vamos a hacer es devolvernos a la multiplicación. O sea, vamos a separar en dos potencias que se están multiplicando. Entonces, esto sería 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a y. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Qué es lo que me indica que yo debo separar esas potencias? Me lo indican las alternativas, ¿sí? Fíjate que en las alternativas, la X y la Y están separadas, ¿sí? Entonces yo lo que debo hacer es tratar de separar la X de la Y y la X juntarlas con la X. Entonces, en todas las alternativas las X están juntas. Esta pregunta lo que busca es medir si usted sabe usar las propiedades, ¿no? O sea, si se las sabe, porque es como pura memoria de las propiedades, no es tanto ingenio, ¿sí? Y todas las preguntas son un distractor, excepto la correcta. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted ahora? Como el 5 y el 2 están elevados a x, usted puede usar la ley que vimos en la pregunta anterior, y esto lo puede escribir como 5 por 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a y. Y ya teniendo eso, usted puede notar inmediatamente que 5 por 2 es 10, entonces te va a quedar 10 elevado a x por 2 elevado a y. O sea que encontramos rápidamente que la respuesta era la alternativa A, ¿sí? Así que esta pregunta no tenía mucha complejidad. Ahora, el que no cacha, podría haber marcado cualquiera de las otras dos, podría haber sumado la x con la x sin tener eh, la misma base, ¿cierto? Y ahí te queda 2x más y, y además haber multiplicado el 5 por el 2, ¿sí? Otra persona te podría haber multiplicado la x con la x y ahí obtiene x cuadrado y así sucesivamente. O multiplicar la x por la x y la x por la y. O sea, la gente podría haber hecho cualquier cosa excepto lo correcto, ¿ya? 8, alternativa A. Vámonos a la pregunta
9, ¿ya? Y acá, esta pregunta es un poquito más compleja que las anteriores, porque primero hay una dificultad que tiene un enunciado muy largo, entonces usted primero tiene que tener una buena comprensión de lectura y segundo, tiene que saber interpretar y utilizar muy bien la información que le están dando acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, nos dice que una sustancia radiactiva se desintegra de forma que después de una hora queda la mitad de la masa inicial. Entonces, en la tabla adjunta te dan aquí cuánta masa en gramos tú tienes según el tiempo que ha transcurrido en horas. Entonces, tiempo transcurrido 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y esta es la masa en gramos que va quedando. Entonces, ¿cuál de los siguientes puntos está correctamente graficado en los ejes coordenados? O sea, lo que te están preguntando es, si usted tiene esta tabla de valores, recuerde que toda tabla de valores se puede asociar a pares ordenados y a una gráfica en un plano. Entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas tiene el punto correctamente graficado? Entonces usted debe ir viendo si este valor que se indica acá corresponde a los valores que se indican en los gráficos, ¿sí? Entonces, fíjate en lo siguiente. Fíjate que hay un gráfico para cuando ha transcurrido 1 hora, cuando han transcurrido 2 horas, 3 horas y 4 horas. O sea, para ir descartando los gráficos vamos a tener que ir viendo cada una de las alternativas e ir descartando cuál será la incorrecta, ¿ya? Entonces, esta pregunta, uno de los objetivos es hacerte perder tiempo, ¿sí? Estas son las preguntas en las que tú tienes que ir viendo uno por uno a ver si es equivalente. Pero acá, mire, nosotros podemos hacer rápidamente un descarte de la siguiente manera. Siempre en una tabla de valores, si usted lo quiere llevar a un gráfico, en el eje horizontal se pone la variable independiente, que en este caso es el tiempo, y en el eje vertical se pone la variable dependiente, que en este caso es la masa, ¿ya? Entonces, fíjese que la masa está expresada como una multiplicación de números racionales, ¿sí? Entonces, lo que usted tiene que tratar de hacer acá es ver si esta multiplicación de racionales se va correspondiendo con el valor que se indica en el eje vertical, ¿sí? Entonces, fíjese que en la alternativa te salen puras 5 potencias de 5, te sale un 4. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si usted se fija, no aparece ningún 5. Lo que vamos a hacer es este 2,5, convertirlo a una fracción que tiene un 5. ¿Por qué? Porque 2,5 son 2,5, o sea, es como si tú tomas 5 y lo dividieras a la mitad. Entonces, esto que está acá es 2,5, que es 5 medios, por 10 elevado a 2 por 1 medio elevado a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? Fíjate, sería, multipliquemos las fracciones, sería 5 medios por 1 medio, se multiplica hacia el lado, sería 5 cuartos. Y eso por 100. 5 cuartos por 100 son 500 cuartos. Ahora, fíjate que en la alternativa te sale 5 elevado a 4 dividido en 2. 5 elevado a 4 dividido 2 es un número bastante grande, o sea, sería 5 elevado a 4, para los que se acuerdan de la potencia, es 625 dividido en 2. Y esto es 500 dividido en 4. Entonces, simplifiquemos, a ver, porque ambos son pares, se puede simplificar. Simplificamos por 2, te queda 250 dividido en 2. Y si tú te fijas, 5 elevado a 4 acá dividido en 2 no es lo mismo que 250 dividido en 2 porque 250 no es 5 elevado a 4. Entonces, inmediatamente tú descartas la A. Algo similar hay que hacer en el B, ¿sí? Fíjate que en el B, en el gráfico B, se nos muestra el tiempo transcurrido 2 horas y nos dicen que la masa es 5 elevado a 2, o sea, 25. Si usted hace esto, hace lo mismo, 2,5 es 5 medios, por 10 elevado a 2, que es 100, por 1 medio elevado a 2. Esto es una potencia de base fraccionaria. Entonces, 1 medio elevado a 2 es lo mismo que 1 medio por 1 medio, repetido 2 veces. Entonces, si usted hace la multiplicación de fracciones hacia el lado, aquí hay un 1, ¿cierto? 5 por 100 es 500, y por 1, 500. Y 2
por 1 por 2 te da 8, o sea, te da 500 octavos, ¿ya? Y si esto usted lo simplifica, lo vamos a simplificar en este caso por 4, eso te va a dar 125 medios, ¿sí? Y eso claramente no es igual a 25, que es 5 al cuadrado, entonces inmediatamente la B no corresponde. Y acá usted ya, para no seguir perdiendo tiempo, usted dice, a ver, si con cada hora que transcurre la masa se reduce a la mitad, entonces la masa cuando transcurrió una hora era 500 cuartos y cuando transcurrieron 2 horas se redujo a la mitad, o sea, esto se fue multiplicando por un medio y me dio 500 octavos. Entonces, ¿qué sería lo más natural que siguiera si pasa otra hora? Que se volviera a reducir a la mitad, o sea, te quede 500 partido en 16 y ahí te ahorras el cálculo. ¿Y qué sería lo más natural si pasa otra hora? Que te quede 500 partido en 32, que se vuelve a reducir a la mitad. Entonces hay que ver si es 500 dividido en 16 o 500 dividido en 32. Entonces acá observe lo siguiente, nuevamente. 5 elevado a 2 es 25 y 4, entonces te quedaría 25 dividido 4. 25 cuartos será igual a 500 partido en 16 y la respuesta es que no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque para el 4 convertirlo en 16 hay que amplificar por 4 y si tú amplificas por 4 te va a quedar que 25 cuartos es 116 avos, o sea que inmediatamente acá esto no es igual, entonces la C es incorrecta y ya sabemos que es la alternativa D por descarte. Ahora, ¿cómo usted muestra que la alternativa B es la correcta? Ver si hay una equivalencia entre 500 partido en 32 y 2,5 elevado a 3. Entonces, observe, simplifique. 500 partido en 32 te lo puedes simplificar por 4 y te va a dar, si simplificas por 4 te va a quedar 125 partido 8. Y si usted se fija en esta fracción, tanto el numerador como el denominador son potencias al cubo. 125 es 5 elevado a 3 y 8 es 2 elevado a 3. Entonces, esto es lo mismo que 5 por 5 por 5, dividido en 2, dividido en 2, dividido en 2, porque las fracciones se multiplican para el lado. Y nos queda 5 medios por 5 medios por 5 medios. Pero 5 medios, 5 dividido en 2 es exactamente 2,5. Entonces, lo que nos está quedando acá es 2,5 por 2,5 por 2,5, que es justamente 2,5 elevado a 3. O sea que cuando han pasado 4 horas, la masa es 2,5 elevado a 3. Este es el punto que está correctamente graficado. Alternativa D. Vamos con la pregunta 10 y hago una pausa después para poder subir la otra parte en otro clip para que no quede tan largo. Entonces, en la pregunta 10 nos preguntan, ya nos pasamos a los logaritmos, que es un contenido exclusivo de la M2, ¿sí? En la M1 no entra logaritmo, ¿ya? Dice, ¿cuál es el valor de logaritmo en base 3 de 0,1 periódico? ¿Ya? Y nos dan diferentes alternativas. Entonces usted para llegar a la respuesta correcta acá, tiene que tener claro las propiedades de los logaritmos, cómo calcular un logaritmo, y fíjese que dentro te ponen un decimal infinito periódico. Entonces tú tienes que tener claro cómo transformar el decimal a fracción, porque logaritmos de una fracción no es difícil calcularlo, ¿sí? Pero el logaritmo de un decimal no lo puedes calcular a menos que tengas claro eh, cuántas veces ese decimal tú tienes que elevar en la base para que te dé ese decimal. Entonces es un poco más complicado dejándolo en decimal. Entonces, recordemos, esto es cultura matemática ya, que 0,1 periódico es un noveno. Entonces lo que te están pidiendo calcular es logaritmo en base 3 de un noveno. Entonces tú debes preguntarte, el 3, ¿cierto? ¿A qué número yo debo elevarlo para que me dé un noveno? Entonces tú lo puedes hacer así, usando la equivalencia de logaritmo. ¿Qué es lo que dice la equivalencia del logaritmo? Dice lo siguiente. Dice que si tú tienes un logaritmo en base b de un número a, que se llama argumento, entonces, si eso es igual a un número x, entonces
La equivalencia es que la base elevada a ese resultado te tiene que dar igual al argumento. O sea, el logaritmo en base b de a es igual a x, sí y solo si la base elevada a x te da igual al argumento. Eso es la definición de un logaritmo. Recuerde que el logaritmo es el exponente al cual yo debo elevar la base para obtener un número. Entonces aquí tú puedes llevarlo a la equivalencia y decir que 3, que es la base, elevado al resultado que tú quieres encontrar, te tiene que dar un noveno, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? No es difícil darse cuenta que como un noveno, como 9 es 3 elevado a 2, entonces te queda 3 elevado a x igual a 1 partido en 3 elevado a 2. Y por propiedades de potencia, ¿cierto? Cuando usted tiene uno partido en una potencia, usted al tiro tiene que sospechar de que está presente esta propiedad. Si usted tiene una base elevada a un exponente negativo, eso es lo mismo que uno partido en la misma potencia, pero con el exponente con el signo contrario, en este caso positivo. Entonces, esto que está acá es lo mismo que 3 elevado a 2 negativo. O sea que si 3 elevado a x es igual a 3 elevado a menos 2, la única forma de que estas dos cosas sean iguales es que el exponente sean iguales a ambos lados, porque las bases ya son iguales. Y recuerde que la función exponencial es una función biyectiva, ¿sí? Entonces, eh, las imágenes van a ser iguales siempre y cuando los exponentes sean iguales, ¿sí? Entonces acá usted puede decir, asegurar que como 3 elevado a algo es igual a 3 elevado a 2, entonces ese algo es justamente menos 2. O sea, alternativa E, ¿ya? Otra opción es haber convertido y usado propiedades del logaritmo. O sea, a ver, logaritmo en base 3 de un noveno, ya sabemos que un noveno es 3 elevado a menos 2. Entonces te quedaría el logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 2. Pero en el logaritmo, cuando usted tiene el logaritmo de una potencia, el exponente puede salir multiplicando. Entonces, recuerde que logaritmo en base b de b elevado a n es igual a n veces el logaritmo en base b de b. Entonces, esto es menos 2 por el log en base 3 de 3. ¿Y a qué número debo elevar el 3 para que me dé 3? Exactamente a 1. Entonces te queda menos 2 por 1. Siempre el logaritmo en base b de b es igual a 1. Entonces te quedaría n por 1 acá igual n. Respuesta correcta a esta pregunta, nuevamente obtengo que es igual a menos 2. Vámonos ahora a la pausa y nos vemos en el otro video con la resolución de las restantes preguntas.